Pues vamos a darle un fuerte aplauso a Samuel Segura, que está aquí con nosotros, pumita de corazón, músico que llena el alma y, como dice, obrero de la palabra escrita. Con ustedes se queda Samuel Segura. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, Lupita. Hola, buenas tardes. Me acompaña también Aide Bravo, que es la editora de mi primera novela que se llama El sufrimiento de un hombre calvo. Un aplauso para ella, por favor. Tuvimos que improvisar un poquito, pero ya estamos listos. Sí. Aide, por favor, ¿qué nos puedes decir? Aquí. Buenas tardes a todos, Ahí está. bienvenidos. Y, híjole, es un gustazo para mí estar aquí con Samuel. Samuel es mi autor, yo soy editora de Vodevil Ediciones. Y bueno, este libro, ahorita vamos a irles platicando un poquito de todos los libros. Ya presentaron un poco a Samuel para que ustedes tengan contexto de que este hombre es un gran escritor, es novelista, es cuentero, es baterista de una banda de metal, Sí. es director de cine también, creador de cine, de guión, tiene un montón de virtudes, entonces esperemos que ustedes durante esta charla lo puedan ir conociendo mejor y aprovechen su presencia para preguntarles, pues si tienen inquietudes respecto a la escritura, pues podemos aprovechar que está aquí también para que nos dé unos tips, para que nos cuente su propia experiencia. Samuel es una persona que yo admiro mucho porque, bueno, ahora está empleado, ¿verdad? Pero es Sí. de las pocas personas independientes que conozco, ¿no? Que se ha forjado su carrera ahora sí que a partir de sí mismo, y súper chambeador, siempre lo veo para acá y para allá cargando libros, entonces es algo que admiro y que respeto mucho. No sé qué le parezca, Samuel, si vamos platicando un poquito secuencialmente acerca de tus obras. Obviamente yo aprovechando porque Va. como soy la del sufrimiento de un hombre calvo, pues es lo primero de lo que quiero hablar. Este libro pues es una novela corta que ganó un premio en el 2012. En el 2012, ya La lejano. novela corta de humor. Sí. Venos platicando un poquito, Sammy, cómo acerca de esta novela y después si quieres vamos hablando de las demás. Sí, como pueden ver, en efecto, vengo cargando mi bolsa con mis libros, por si quieren acercarse al final a comprar alguno. Están baratos, la verdad es que, por ejemplo, bueno, el de metal cuesta por promoción, por esta primera feria del libro de Catepec, 100 pesos, digo, cuesta en librerías 145, entonces hay un descuento. Ahorita Aide nos dice cuánto cuesta este del hombre calvo, pero fue precisamente mi primera novela, ¿no? Hace ya 13 años que la publicamos, bueno, que se publicó originalmente. Ganó un premio en Tamaulipas, en el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. La trabajé en el taller de Eusebio Rubalcaba, que falleció también ya en 2017. Esa novela la trabajé como por 2 años ahí con él y la metí a ese concurso. Estaba yo haciendo precisamente un documental sobre Eusebio y fui a acompañarlo a un viaje a Guadalajara y ahí había un póster donde estaba esta convocatoria de novela breve de humor, se llamaba. Ya no existe ese premio, pero solo fue la única edición que se hizo el premio, la verdad. Se hizo después, pero lo declararon desierto, entonces tuve suerte de primerizo que mi primer libro se publicara con un premio. De hecho, hace rato yo andaba por aquí, me di una vuelta para ver cómo estaba la cosa y precisamente había un chico por ahí buscando libros en uno de estos stands de ofertas y había un libro de Eusebio, estaba El hilito de sangre. Digo, no voy a hablar mucho de eso, pero me detengo ahí un momento, estaba este chavo y le dije, oye, ya tenía 2 libros
y había una oferta de 3 libros por 50, entonces le dije, llévate este libro de Eusebio, está bueno. Y se lo llevó, entonces me dio mucho gusto poder recomendar a Rubalcaba en este contexto, que es aquí el barrio donde crecí. Yo vivo acá hacia la vía Morelos cruzando, estoy muy cerca de acá, me vine caminando, bueno, no, la verdad me vine en un Uber porque se me hizo un poco tarde y vengo con mi mamá. Oye, felicidades a las mamás, oye sí, feliz Día de las Madres. Felicidades. Un aplauso todas para las mamis. jefas, que sin ellas no podríamos hacer muchas cosas, la neta. Mi mamá aquí está enfrente grabando, me está echando el flash, no sé por qué, yo creo que se equivocó, ¿no? Me está alumbrando ahí. Pero pues, le agradezco a mi mamá, aprovecho, ¿no? Para darle las gracias públicamente por todo el apoyo. Obviamente he podido hacer esta trayectoria independiente por mi familia, mis amigos que me han apoyado en todos estos años a poderlo hacer, ¿no? Y así fue, bueno, con esta que me gané ese premio, pues fue como el punto de partida para poder ser independiente y empezar a hacer mi vida de escritor. Esta novela me permitió saber que podía hacer lo que quería hacer, que era escribir. Entonces, pues fue el primer paso que di en este largo camino que ya llevo de unos 15 años escribiendo. Mucho tiempo. Y Sí. aunque dices que fue suerte de primerizo ganar Sí. ese concurso, la verdad es que no es cierto. Samuel es una persona muy comprometida con la escritura, es una persona que se prepara mucho para escribir, que le tiene mucho respeto a la carrera, ¿no? Sobre todo eso, que hay que tener como mucho respeto por lo que hacemos, es algo también que a mí me gusta mucho de Samuel. Y cuéntanos entonces, ahora, ¿qué te parece si nos platicas de Chamuco? Bueno, Chamuco es mi tercera novela. No traigo ejemplares, de hecho ya se me agotaron a mí los ejemplares, lo editó la BUAP, que es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esa se publicó el año pasado, es mi tercera novela, y pues con ella recibí un apoyo del FONCA, que se llama de Jóvenes Creadores, bueno, ya no se llama así, de Jóvenes Creadores, y con ella pude escribir esa novela. La escribí aquí en pandemia, aquí en la casa, en su casa de ustedes, por supuesto, ahí cuando quieran. La escribí en pandemia, ¿no? Entonces tuve ese apoyo en un momento crucial donde pues todos los trabajos y demás era muy complicado sostenerse, ¿no? Entonces la beca me permitió estar en pandemia ahí encerrado escribiendo. Pues es una novela muy distinta a lo que había estado haciendo, que era como más relajado, como más para jóvenes. Aquí veo que hay algunos jóvenes. La del Hombre Calvo, pues yo creo que les va a gustar bastante. Es una novela de ese estilo. También la de Metal, esa se ganó el premio de novela juvenil Universo de Letras en el 2018. Y la de Chamuco salió hace un año, ¿no? Entonces, son las 3 novelas que tengo hasta el momento. Precisamente tener esa beca, por ejemplo, pues sí habla de eso que estás diciendo, ¿no? De la preparación, de la formación en la escritura que he tenido desde que entré a la universidad, ¿no? Que fue cuando me di cuenta que podía hacer carrera en esto de la escritura, ¿no? Que yo quería ser periodista de entrada, ¿no? Y sí lo he hecho, sí lo he sido, pero me decanté más por la ficción. Qué padre. Y bueno, ahorita que mencionabas Metal, Metal también es ganadora de un concurso, ¿no? Y cuéntanos cómo pasó. Sé que tu seudónimo era femenino, Sí. entonces pensaron que había sido una morra y eras a mí. Y era un güey barbón. Platícanos de eso, ¿cómo pasó? De 30 años. Yo tengo 37 años ya. Cuando salió esta novela tenía 24. O sea, sí empecé joven. Nací barbón, la verdad es que no hay diferencia. O sea, yo ya siempre fui barbón. Pero con Metal, ¿cuál fue la pregunta? Perdón, se me fue la onda. Sí, el seudónimo de mujer. Justo, Metal, ¿mandé? ¿Qué te dijeron? Sí, Metal, esa la trabajé con Armando Vega Gil, que también falleció en 2019. Mis dos grandes maestros talleristas ya están muertos, entonces yo por eso continúo con su legado. Yo mismo doy talleres, he dado talleres aquí también. Los estaré invitando o ya veremos cómo les pasamos la información de eso. Pero sí, yo trabajé esa novela con Armando en el 2017,
cuando yo estaba estudiando guión de cine precisamente en el CCC, que es el Centro de Capacitación Cinematográfica, y, y la estuve escribiendo ahí. En ese entonces tuve una crisis muy fuerte personal, de trabajo y tal, entonces recibí mucho apoyo precisamente de mis padres. Ellos me echaban la mano, me aventaban un bolillo ahí de vez en cuando, me veían tirado, ¿no? Y entonces pensaban que era un indigente, pero no, era yo, ¿no? Entonces me echaban bolillo. Y escribí esta novela con la intención esta de metal, con la intención de que la leyeran mis amigos. Yo tengo una banda también, ¿no? Estábamos diciendo que también toco en una banda. Tengo 18 años tocando con ellos, se llama Asedio esa banda. Íbamos a tocar acá, pero ya no hubo espacio, no hubo oportunidad, pero quería que solo las leyeran mis cuates, ¿no? Y que se divirtieran con estas andanzas. La novela va de una chica que toca la batería precisamente en una banda de heavy metal. Y pues recupero, si bien no es una cosa autobiográfica propiamente, sí recupero vivencias que he tenido con las bandas, ¿no? Entonces, esa era mi intención inicial. Y de pronto en el taller un chico de ellos, el más joven en ese entonces, tenía él como 17, 18 años, me dijo, oye, está este concurso de Universo de Letras que organizaba en ese momento la UNAM y el Fondo de Cultura Económica, y me invitaron, bueno, me dijeron que la metiera, ¿no? Entonces, les hice caso y me animé y la metí al concurso, y pues de pronto pues ganó, ¿no? Entonces, una vez que ganó, me abrió muchas posibilidades esta novela, la verdad le debo un montón de cosas, pero una de las cosas que me decía la editora, ya que estábamos en el proceso editorial del libro, fue que cuando abrieron la plica, o sea, uno se postula a estos premios de manera anónima o con un seudónimo para que no sepan quién eres. Entonces yo lo metí con un seudónimo femenino justamente, y me dijo la editora, oye, cuando abrimos la plica todos estábamos así de, qué buena onda que esta chava ya no tiene batería, ya no tiene pila. Qué buena onda que esta chava va a ganar este premio, ¿no? Qué buen pedo. Una chica hablando de heavy metal. Entonces de pronto se dieron cuenta que era un güey, insisto, ¿no? Un treintón, barbón, y se sacaron de onda. O sea, sí dijeron, no manches, fue un güey, ¿no? Bueno, así son las cosas. Yo lo que pienso al respecto es que pues uno puede escribir desde el punto de vista que sea, que se les antoje, ¿no? O sea, no hay restricción alguna para escribir. Si tú quieres escribir desde el punto de vista de un elefante, pues adelante, ¿no? Y nadie va a preguntar si eras un elefante en algún momento, ¿no? O cómo fue que hiciste para hacer eso. Entonces, así fue más o menos. Sí, eso es muy interesante, ¿no? Muy importante para que se vea que no hay, en realidad el ser que escribe es un ser que está escribiendo, ¿no? Que está expresándose a través de la escritura, y pues su sexo no tiene nada que ver con ese, como con todas las artes, ¿no? Como con todas las artes, pues somos seres humanos que se expresan a través de ellas. Entonces, pues está bien padre que no haya sexismo en esos sentidos. Y bueno, aquí vamos platicando. Hoy vienes a presentar específicamente un libro que no tenemos. Sí, no tenemos en nuestras manos, pero aún así cuéntanos de este libro, cuéntanos cómo fue que surgió, cómo se dio la publicación, qué va a pasar con él en adelante. Bueno, primero, creo que no les agradecí a ustedes su presencia. Muchas gracias por estar acá, por estar aquí sentados con nosotros. La verdad es que es complejo que sucedan este tipo de actividades, y más en nuestro municipio, como saben, pues carece de este tipo de actividad. Entonces les agradezco que estén aquí sentados escuchándonos. También agradezco que nos traigan una agüita, muy amable. Muchas gracias. Sí, ese poemario lo íbamos a presentar hoy, pero la verdad no llegamos al cierre de la edición, como se dice en el mundo editorial. Ando chambeando, en efecto, en una editorial ahorita, pues ya saben, el dinero no alcanza. Ahorita les platicamos un poco de cómo vive un escritor, ¿no? Pero entonces este poemario se llama Rudo Cursi Rudo, y lo publicó una editorial de aquí, de Catepec, que se llama Corazón de Diablo Ediciones, y pues se han especializado en autores locales, algunos de otros lados, incluso del extranjero, y han publicado novela, cuento y poesía.
Y la poesía, les platico, pues es complicado encontrar casa editorial para ese tipo de trabajos. La poesía no se lee mucho. Los invito a que se den una vuelta por los stands y descubran por ahí algún libro de poemas y se lo lleven, porque es como la parte más bonita de la escritura, yo creo, ¿no? Y entonces, no necesariamente la más difícil, se cree que es la más difícil y que nadie sabe poesía, pero no es así, es la más bonita y es la más accesible, de hecho. Entonces, publiqué, le escribí al editor, ¿no? Le dije, oye, ¿cómo está la onda para publicar contigo? Ya me explicó cuál era el asunto y decidimos salir con este poemario que se va a presentar pronto, a lo mejor lo presentamos acá en Ecatepec. Y pues no llegamos a la fecha, o sea, iba a estar para este día, pero no alcanzó. Así pasa con el mundo editorial, a veces pues hay detalles que se tienen que hacer para que un libro esté listo. No fue el caso, pero pues como tenemos un montón de libros de metal aquí en esta bolsa, ¿no? O sea, yo creo que se alcanzan para ustedes o algunos de ustedes. Pues aproveché, le dije, oye, mejor presentamos metal por 20ª vez. Vete tú a saber ya cuántas veces he presentado metal, lo cual me enorgullece también el poder mostrar este material aquí en esta feria, en esta primera feria, porque una de las cosas que llamó la atención de metal cuando ganó el premio fue que situé toda la acción en un lugar que se llama Ecatepec, pero le puse una H al principio, ¿no? O sea, Ecatepec con H al principio. No por un error ortográfico, sino intencionalmente yo estaba jugando. Hay una palabra que es hecatombe, ¿no? Y que implica la destrucción, la muerte, el caos, ¿no? Entonces yo quería hacer ese juego con Ecatepec y en ese sentido fui como pionero o sea, casi que fui el primer escritor de Ecatepec, ¿no? O sea, sé que no soy el único, ya están saliendo debajo de las piedras, de las coladeras, ya están saliendo, lo cual me parece bien, ¿no? O sea, tienen que salir los escritores a mostrar su trabajo, pero me da mucho orgullo que esta novela haya sido punta de lanza para que la gente viera que pues, en Ecatepec se escribe y se hacen cosas, ¿no? Claro, qué padre. Hace rato que nos prometiste hablarnos de las vicisitudes de un escritor. Ahorita vamos a hablar de tus otros libros, de tus otros proyectos, pero mientras cuéntanos un poquito esa experiencia de escribir. Cuéntanos una pregunta que todo el mundo seguramente te hace, ¿no? ¿Por qué escribes? Cuéntanos eso, ¿por qué escribes? Y después cuéntanos a qué te has enfrentado durante estos años de carrera editorial. Sí, bueno, uno escribe, podría pensarse que uno decide ser escritor, ¿no? Que dices, un buen día dices, yo qué quiero hacer en la vida, quiero ser médico, o quiero ser abogado, o quiero ser escritor. Pero la verdad de las cosas es que la vida no es así, ¿no? Uno no elige tanto el camino, o sea, el camino te va marcando, ¿no? Te va diciendo por dónde tienes que ir. Y yo creo que la escritura te escoge, ¿no? Y en ese sentido, en la universidad fue gracias a un profesor que tenía de periodismo y lenguaje narrativo, se llamaba esa clase, ya no me acuerdo de todas las otras, salvo de esta, porque él me dijo, oye, ¿sabes qué? A mí y otros compañeros nos dijo, ustedes pueden escribir, ustedes tienen ciertas cualidades. Nos dejaba ejercicios de hacer crónicas y relatos de no ficción, y ahí se dio cuenta él de algunos compañeros y me incluyó en ese paquete. Nos llevó a unos talleres literarios, ahí conocí a Eusebio Rubalcaba, del que les hablaba hace rato, y ahí me di cuenta, o sea, dije, claro, o sea, yo no soy bueno en nada más, ¿no? O sea, lo único que sé hacer más o menos es escribir, ¿no? Entonces, pues tengo que echar ahora sí que todos los huevos en esa canasta, ¿no? Y concentrarme en la formación de eso, ¿no? A pesar de que también hago música, por ejemplo, ahí fue muy diferente, o sea, entiendo que no me preparé de la misma manera, de hecho soy bastante mal baterista, debo resaltar que soy malísimo, ¿no? Entonces, toco ya por mera inercia, o sea, toco por todos los años que hemos tocado, pero, o sea, músico no soy, ¿no? O sea, músico no soy realmente. Escritor sí, porque pues eso lo hago todo el tiempo, todos los días, a todas horas, casi, casi, ¿no? O sea, hay un impulso de escribir que no puedo controlar, o sea,
casi que cualquier cosa es susceptible de ser escrita, ¿no? Casi cualquier vivencia es susceptible de ser escrita y de ser plasmada en la página, ¿no? Entonces, yo todos los días o todas las semanas tengo historias que contar, ¿no? Y las puedo escribir y a veces lo hago y a veces lo hago en mis redes sociales y las pongo ahí. Y mucho de ese trabajo lo he tratado de plasmar también en mis libros, ¿no? Entonces, o en mis poemas, precisamente el de Rudo, Cursi Rudo es un poemario que es una compilación de poemas que yo fui publicando en mi Facebook, ¿no? Y yo veía que la gente de mi Face reaccionaba favorablemente a los poemas, les gustaban, comentaban, daban like y todo esto. Entonces yo dije, pues voy a juntar todos esos poemas y los voy a hacer un libro, ¿no? Eso era una enseñanza de Eusebio Rubalcaba. Él decía, piensa en forma de libro, decía. O sea, todo lo que escribas, ten un plan para esos textos a largo plazo y piensa que todo ese trabajo lo puedes conjuntar. Y eso es lo que he estado haciendo a últimos años, ¿no? Los poemas en este caso los he juntado, o sea, son poemas que vine escribiendo desde hace 2 años, 3 años y ya son un libro, ¿no? O sea, no son proyectos aislados. Entonces eso hago, ¿no? Hay un impulso inevitable, o sea, es como una adicción. Hace un momento les estaban hablando de los libros, alcancé a escuchar un poquito de eso. Y yo creo que la lectura y la escritura son una adicción. En realidad es un vicio, ¿no? O sea, el discurso donde los invitamos a escribir o a leer, ¿no? No es tan efectivo porque pues parece ser algo como de algunos cuantos que escriben y que leen y solo los que van a la escuela o los que van a la universidad. No, en realidad es como un vicio, es como si los invitara a fumar, que no voy a hacer, o a beber, ¿no? O sea, no voy a hacer eso ahorita. Allá abajo a lo mejor si quieren, ¿no? Pero aquí, ¿no? En el espacio público les voy a decir que esto es un vicio y es una adicción y es peligrosa. Y tiene que ver con lo que les digo ahorita, si quieres hablamos de eso, pero es peligroso, o sea, porque yo ahorita vine, de hecho también me pasó, en este stand donde estaba con el chico que le dije, llévate un hilito de sangre de Rubalcaba, pues estaban de oferta y me llevé como 20 libros. O sea, fue una locura. Y yo así de, güey, no, ya tengo muchos libros, ya no compres más libros. Compré más libros y pues a lo mejor no los leo nunca, ¿no? Pero pues ya los tengo, está muy bien. Los quiero leer algún día, ojalá, pero es una adicción, sobre todo. Y la escritura es igual, no puedo parar de hacerlo. Estoy loco por eso. Estás loco y eres un vicioso además. Sí. Es genial. Los poemas de Samuel a mí me gustan mucho porque es muy chistoso, ¿no? Ahorita quiero que nos digas qué piensas acerca de esta idea. Hay una forma de la escritura en que a ti como lector te parece sencilla. Cuando tú lees algo y es tan cercano a ti que piensas que tú lo puedes hacer también, ¿no? Que lo puedes hacer muy fácil, parece que es muy fácil. Y los poemas de Samuel tienen esta característica. La poesía tiene esa etiqueta de ser algo muy difícil, ¿no? Literariamente hablando, tal vez yo creo que porque la relacionamos pues con la métrica, con el romance, ¿no? O sea, a lo mejor con el inicio de esas lenguas donde todo tiene que medir cierta cantidad de sílabas y tiene que rimar. Sin embargo, pues no es así, ¿no? Vemos que no es así. Cuéntanos cómo es tu proceso, cómo puedes hacerlo parecer tan fácil, porque obviamente no lo es, ¿no? ¿Cómo le haces para escribir de esa manera? Es una muy buena pregunta y qué chido que la hagas, Aide. Y gracias otra vez por estar aquí conmigo haciéndome el paro. Sí, bueno, funciona casi igual con todo tipo de texto desde mi perspectiva. Yo estoy dando un taller ahorita en Iztacalco. Ya vamos a la mitad del taller y una de las cosas que les digo que tiene que ver con esto es que para escribir cualquier tipo de texto en realidad no se puede escribir de golpe, de una sentada. O sea, así esta idea de que, tengo que estar inspirado, voy a inspirarme y una vez que estoy inspirado lo escribo y una vez que lo escribo ya está, es equivocada. En realidad lo que pasa es al revés. Uno se sienta al escritorio donde escribas en el metro. En la semana me encontré una chica, se sentó conmigo ahí en el metrobús y precisamente venía escribiendo en un cuadernito algo, ¿no? Y yo la neta quería ver qué estaba escribiendo y nada más yo volteaba, pero pues uno que ya está grande, pues no vi bien, ¿no? O sea, traté de ver y dije, no voy a pensar que estoy
de lascivo, ¿no? De vicioso. Entonces, medio volteaba a verla, pero pues no veía. Yo dije, seguro son poemas, ¿no? O sea, como que la forma en la que estaba escribiendo escalonado, dije, seguro está escribiendo un poema. Me dio mucho gusto ver a esa chica escribiendo un poema, ¿no? En el Metrobús. Es que viajo en el Mexibús, Metrobús, Metro, ya no sé cuál es, ¿no? Entonces, bueno, esa chica, digamos, pongámosla de ejemplo, ¿no? Esa chica escribe estos poemas. Lo que tendría que hacer a continuación es dejarlos reposar unos días, ¿no? Dejarlos ahí, olvidarse de ellos y posteriormente volver a ellos, volverlos a leer y revisarlos. Y una vez que los revisa, pulirlo, ¿no? En ese sentido se parece al trabajo artístico de otras disciplinas como la escultura, digo, o la pintura, ¿no? Donde un pintor no necesariamente un pintor se avienta un cuadro de un solo pasón, ¿no? Tiene que regresar. Igual en la música, digo, ahí sí también, cuando compones una canción no te sale a la primera, tienes que volver a ella las veces que sean necesarias, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con los poemas, por ejemplo, con los míos, con los que yo escribo. Regreso a ellos, los pulo, los dejo reposar, luego los vuelvo a trabajar y así hasta que sienta, ahí sí es una cosa de cada quien, hasta que digas ya está listo. Otra cosa que puede pasar es que se lo des a alguien, ¿no? Que le digas, oye, a ver, lee este poema, ¿qué te parece? Dame tu opinión, tus comentarios y que te digan, ah, no, pues esto me gustó, esto no, esto le falta. Es un trabajo de edición tal cual, ¿no? O sea, autoedición, donde uno tiene que estar trabajando constantemente. Entonces, es ardua la tarea de estar escribiendo y una vez que ya puliste, pues parece que te salió de un centón, pero pues no fue así, hubo todo un trabajo previo. Lamento que se vayan, hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Es más o menos eso, sí, más o menos. Muy bien. Y cuéntanos entonces ¿qué pasa si fue como una evolución en tu proceso escritural o si fue una inquietud tuya empezar a querer hacer proyectos gráficos, en este caso, por ejemplo, la novela gráfica, y después meterte al CCC a estudiar cine? ¿Qué pasa ahí con cómo se relaciona eso con tu vena literaria? Otra gran pregunta, gracias. Justo la escritura pues tiene un montón de vetas, ¿no? O sea, no solo, a mí me llama la atención cuando hay escritores que se autonombran poetas nada más, o novelistas, o cuentistas, y solo se abocan a eso, lo cual está muy bien, digo, cada quien. Pero desde mi perspectiva la escritura abarca un montón de espectros, ¿no? Y no solo se queda en un solo género, ¿no? Entonces, la escritura cinematográfica, por ejemplo, o de guiones de cine, o de guiones de novela gráfica, o de cómic, pues tiene el mismo origen, ¿no? O sea, es el mismo trabajo en ese sentido, no hay diferencia realmente, salvo en el acabado final, pero en el proceso previo de estar, esto que les digo de ir y venir con el texto, pues es muy parecido, hay que estar escribiendo. Obviamente tiene sus particularidades, el guión de cine es el género más difícil de escribir de todos, porque exige conocer la estructura, ahí sí, contrario a la poesía, que es un poco más sencillo en ciertos términos, ciertamente tiene ciertas reglas, pero tú puedes irte por la libre. En el guión de cine también te puedes ir por la libre, pero no te va a salir tan fácil porque tiene ciertas reglas ya muy determinadas por la industria cinematográfica. No es un trabajo individual nada más, ¿no? Donde tú publicas tu guión, no es así, o sea, tu guión está hecho al servicio de una película, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus características, hay que estudiarlo igual, pero pues a mí me llamaba la atención esta posibilidad de la escritura tan grande, ¿no? Que yo podía como entrar en todos estos campos y esa fue mi intención. Hay un autor que se llama Vicente Leñero, que también ya falleció, por allá de 2011, 12, algo así. Y él era yo lo llamo un escritor todoterreno. Vicente Leñero escribía todos los géneros, salvo poesía. Justamente creo que no publicó, al menos no publicó su poesía, si es que escribió poemas, ¿no? Pero él publicó todo, novela, cuento, ensayo, crónica, guión. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención esa posibilidad y fue lo que pretendía hacer, seguir los pasos de don Vicente Leñero, que es un grande, la neta. O sea, si ven un libro de Leñero, sí había uno ahí donde les digo que compré
20 libros, ahí había uno de Leñero, había 1 o 2 libros de Vicente. Sí. Creo que nosotros también traemos, aprovecho para hacer el comercial, ahí al fondo Sí, por favor. está un stand de un proyecto que se llama Avalón Librería Alternativa, ahí van a encontrar este libro que se pueden llevar hoy firmado por Samuel Segura, que a mí me gusta mucho presentar El sufrimiento de un hombre calvo porque es un libro que pareciera que tiene mucho tiempo, ¿no? Hace rato que mencionaba lo de que la literatura no tiene género, creo que tampoco tiene temporalidad, ¿no? También es una característica de la literatura bien hecha que permanece, no se muere, sino que sigue vigente todo el tiempo. Entonces, bueno, ahí pueden encontrar ese libro, Sí. aprovechando el comercial. ¿A cómo lo encuentran? Está ¿No sabes? en 140 pesos. 140. 140 pesos. Está muy bien. Y bueno, a mí me gustaría, yo ya le hice muchas preguntas a Samuel, pero a mí me gustaría mucho saber qué preguntas tienen ustedes para él, Sí. qué les gustaría conocer acerca de este escritor, músico, cineasta. Lupita tiene una pregunta, creo. No. No tiene. Bueno. Por allá hay una pregunta. Claro. Muchas gracias. Antes que nada, felicitarte, Samuel, y qué chingón que estés aquí en esta Feria del Libro. Pues un proyecto que ya tiene tiempo que se quería cocinar desde administraciones pasadas, hoy se logró, y felicitarte por eso. Y preguntarte, pues tú cómo ves Gracias. ahora en la era digital, la lectura física, la lectura digital, ¿cuál va a perdurar? ¿Se va a perder la lectura? ¿No se va a perder? ¿Es bueno, es malo que llegue lo digital? Bueno, pues Gracias. como puedes ver, y gracias Moisés por estar acá, y sí, qué bueno que se está haciendo esta feria, la verdad está tremendo. Como puedes ver, pues el libro físico sigue vivo y vigente, ¿no? No hay forma, no hay un invento más tremendo que un libro, ¿no? O sea, más efectivo que un libro. O sea, no está peleado tampoco con la idea de lo digital. Yo creo que se complementan. Yo leo en digital y leo en físico. Cualquiera puede hacer lo mismo, o sea, lean en digital o en físico, está bien, no hay ningún problema, no están peleados. De hecho, la industria editorial tuvo esa duda hace unos 10 años, o sea, esa incertidumbre de qué iba a pasar, y 10 años después el libro físico se sigue vendiendo mejor que el libro digital. Entonces, en realidad se tendrían que complementar, y pues aquí es una celebración del libro físico, ¿no? O sea, creo, digo, hasta donde veo, no hay un stand que diga aquí se venden libros digitales, creo que no. De hecho, El sufrimiento de un hombre calvo, o casi todos mis libros se encuentran solo físicos, ¿no? O sea, no hay venta de libro digital, entonces si no lo compran ahorita, pues ya no lo van a poder comprar nunca, ¿no? O sea, no hay de otra, tienen que comprarlo en este momento. Nah. Metal creo que sí tiene, o sea, las grandes editoriales tienen como la infraestructura para hacer ediciones digitales, que también es un poquito complicado, pero se venden mucho menos. La verdad es que eso sí lo sé de cierto, de primera mano, se venden digamos, del 100%, un 20% de las ventas son digitales. Y por favor, si tienen otra pregunta, háganlo, un comentario, no importa, adelante. Gracias. Sí, gracias. Sí, buenas tardes a todos los asistentes. Ya que dices que comentarios, sí hice un comentario. Es sobre la literatura, la importancia que tiene la literatura. Qué bueno que existen ciencias naturales, todo eso, pero la literatura dentro de la filosofía es bien importante para formarnos desde chicos, porque leyendo estamos aprendiendo lo que es la vida, lo que es el futuro de nosotros, primero el presente, el futuro de nosotros. Y eso es bien importante. Ojalá que las escuelas primarias se fomente ¿cómo se dice la palabrita esta? ¿El hábito? El hábito de leer, aunque en la materia de español hay, pero una materia específica que sea de literatura, para que los niños desde muy niños estén formándose en la literatura. Y yo te quisiera preguntar, amigo Samuel, Sí. Segura,
Sí. O sea, como quien dice, estás a la segura. Bueno, Exactamente, entonces, así yo mero. te quisiera preguntar, en este aspecto de la niñez, y yo me imagino que a lo mejor sí, pero tú que nos expliques, ¿cómo te fuiste interesando por Sí, gracias. la literatura, por escribir, por hacer algo personal, porque también la literatura es personal, ¿sí? ¿Y cómo iniciaste tú ese interés tan importante para uno mismo, para vivir su vida, sus anhelos, sus sueños, sus metas, todas esas cosas? Pero ¿cómo te iniciaste en esto? Sí, muchas gracias, señor, muy amable. Muy buena pregunta también. Precisamente empecé desde niño, precisamente desde muy niño, tanto en mi casa como en la escuela. Pero hubo un problema, digo, era un problema en ese momento, pero después ya vi que no lo fue, ¿no? De hecho, me formó. Cuando la lectura es vista como un castigo o como que es algo muy pesado de hacer, ¿no? O sea, la gente lo ve como una monserga, como que, ay, no, tengo que leer en la escuela, tengo que leer estos libros, no, qué aburrido, no manches. O sea, se tiene este como estigma la literatura, ¿no? Entonces, a mí, yo me acuerdo de mi abuelita, ¿no? A mí y mis hermanas nos decía, no van a salir a jugar si no me leen media hora ahorita. Tenía un libro grueso, ahí lo tengo, era como un almanaque, y venía información diversa de muchas cosas y nos ponía a leer ese libro. Entonces, conforme pasaban los días, yo ya en vez de querer salir a jugar me quería quedar a leer, ¿no? Me quería quedar a leer con ella. Y sin querer me formó en ese sentido como lector, ¿no? También en la escuela primaria me acuerdo muy bien, una vez me porté mal, hice alguna cosa, una travesura y me castigaron, y el castigo fue así de vete al rincón de lectura, así se llamaba, que era un cuarto oscuro, polvoso, abandonado, en tinieblas, con telarañas, ya sabes. Y me dijeron, agárrate de ese estante que está ahí, agárrate unos libros y los vas a traer comentados, los vas a tener que comentar. Yo dije, ok. Me acuerdo mucho que estuve un fin de semana leyendo todos esos libros. Eran unos libritos flaquitos era una colección que se llamaba Los Libros de Polidoro. Los editó la SEP con alguien más, ya no me acuerdo. Eran unos cuentitos, ¿no? Y yo me leí como unos 20 de esos cuentitos en una torrecita. Y ahí a partir del castigo, de la idea de castigo, a mí me formaron como lector, ¿no? Entonces me empecé a interesar por la literatura. En la secundaria igual la maestra de español nos acercó un libro que también les recomiendo, que es como muy adecuado, que se llama Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, también en paz descanse. En efecto, la literatura permanece más allá de sus autores, o sea, seguimos leyendo El Quijote, que también es una cosa de este tamaño, y da miedo leer una cosa de este vuelo, o más grande. Mi mano no me alcanza, la neta, ¿no? Pero Quijote es súper divertido y es una lectura muy entretenida, ¿no? Pero parece que es aburridísimo y no, en realidad es súper divertido, como les decía hace rato, ¿no? O sea, la literatura tiene un aspecto lúdico y de entretenimiento que se pierde a veces, ¿no? Entonces, así fue como me fui acercando, y ya en la secundaria pues leía más con esta maestra y siempre fui lector y siempre fui leyendo. Entonces, así fue como empecé a interesarme por este camino, que sí, que más que inculcarlo como una obligación, no es una obligación, tiene que ser un placer. O sea, leer es un placer, es un deleite, como decía yo hace rato, ¿no? Sí, allá atrás, el señor, por ¿A favor. dónde atrás? Ah, muy bien. Buenas tardes. Quiero Buenas tardes. felicitarte por tu trabajo. Gracias. Ojalá continúe siempre. Mi pregunta es, ¿qué piensas de las letras de metal y si influyeron de alguna forma en tu vena literaria? Muchas gracias, qué buena, pero qué bonita pregunta. Precisamente les decía que el libro de metal lo trabajé con Armando, que era músico también. Él fue bajista de Botellita de Jerez, de esta banda emblemática de rock mexicano. Y cuando empecé a escribir metal, la novela, mencionaba las canciones como de manera aislada. O sea, la chava esta que les digo que es la protagonista del libro, pues iba oyendo algo y yo solo mencionaba la canción.
Y Armando me sugirió que, ¿por qué no desglosaba la canción, o sea, un pedazo de la canción y mostraba la letra de estas bandas de metal? Entonces, que son bandas que sí existen, o sea, esto que está en la novela sí existen esas letras de estas bandas, ¿no? Entonces, porque dijo, oye, pues nadie sabe de qué hablan estos güeyes, o sea, hay una satanización también, donde solo creen que son gritos y tonterías, que sí, la verdad también pasa, o sea, no hay que negar que sí, a veces son tonterías y a veces son puros gritos, pero hay otras que no. Entonces yo tomé estas letras que sentía que hacían sentido con lo que venían narrando, y cuando se las llevé en el taller a los compañeros, descubrieron esta vena poética de las letras de metal, que pasa con cualquier género musical. Yo creo que las letras de las canciones tienen una vena poética necesariamente, ¿no? Muy expresiva, ¿no? De entrada, ¿no? Entonces, se sorprendieron mucho que hay una banda que se llama Belfegor, que me regaló el disco aquí un compa que está aquí ahorita, y son pues súper rudos, tocan black metal, es una música muy pesada, y tenían una letra muy profunda, iba a decir muy cabrona, pero muy profunda, ¿no? Donde pues mis compañeros dijeron, no teníamos idea que así expresaran las cosas los metaleros, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Obviamente hubo una influencia de las… Yo empecé escribiendo letras para mi banda, yo también hago las letras, hago mejor las letras que la batería, la verdad. Entonces yo empecé escribiendo las letras antes de escribir cualquier cosa de literatura, digamos, ¿no? Entonces fue inevitablemente el camino que yo tomé. Hay una vinculación también de bandas metaleras con obras literarias. O sea, yo supe que existía un escritor que se llama Hemingway gracias a Metallica, ¿no? Por una canción que ellos tienen sobre un libro de Hemingway, que es Por quién doblan las campanas. Entonces, ese acercamiento fue inevitable, invariablemente sí me ayudó, ¿no? ¿Hay otra pregunta acá? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Crees que para poder ser escritor tienes que tener talento o crees que con una preparación cualquiera puede escribir? Gracias. Muchas gracias, muy amable. Pues yo creo que estoy convencido, no sé si estabas cuando hablaba de un taller que estoy dando en Iztacalco, pero todos los talleristas que van a este taller, ninguno de ellos es escritor, ninguno de ellos escribe ni publica. Bueno, por ahí alguno, pero es más para apoyar al grupo, pero todos son otra cosa, o sea, hacen otra cosa de su vida y cada quien muy disímiles entre todos, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que cualquiera puede escribir, o sea, cualquiera así tal cual, ¿no? Entonces, es una afirmación un poco arriesgada, pero tengo un método, tengo un método probado, lo he probado en el taller, de que sí. O sea, con que les digas, hay ciertos pasos que hay que seguir y cualquiera puede escribir un cuento, por ejemplo, que es lo que se escribe en el taller, cuentos breves, ¿no? Entonces, es sorprendente, se los digo. Yo podría hacer ese ejercicio aquí con ustedes, pero no nos va a dar tiempo de que escribieran un relato, pero podríamos hacer eso y les garantizo que todos ustedes pueden escribir un cuento, así todos ustedes. Y eso es por una sola razón muy sencilla y que va a contravenir el espíritu de esta feria y me disculpo con los organizadores. Pero para poder escribir y para poder crear en general cualquier obra artística de cualquier disciplina, digamos, pero sobre todo para escribir donde es mi campo, es más importante haber vivido que haber leído. Es más importante vivir que leer. Aunque debo hacer ahí un matiz para que no se sienta tan feo y no lean y no compren libros. No, por favor compren libros y léanlos. Leer es una extensión de la vida, es una extensión de la experiencia humana. Entonces, de alguna forma, quienes leen siguen viviendo, viven más cosas. O sea, por eso los escritores escribimos, porque leemos también. Y entonces estamos como en esta doble, triple vida y se multiplican tus vidas a través de la lectura. O sea, cuando lees estás viviendo la experiencia de ese escritor o aquello que quiso el escritor mostrar. Tiene que ver con lo que decía aquí un señor hace un momento, ¿no? Uno experimenta cosas a través de la lectura. Cuando uno cuenta una historia,
estás contándole tu experiencia, o sea, digamos, lo que les decía de la chica esta del Metrobús, ¿no? Les estoy contando un cuento, ahí está este personaje, es esta chica que está escribiendo un poema. Entonces, ustedes quizá en algún momento se van a acordar así, me acuerdo de un güey que estuvo hablando de una chica que escribió, y eso ya es experiencia vital de ustedes también. Y compartimos eso, la narrativa, el contar historias, tiene que ver con la experiencia humana y con que compartimos eso para que no nos pasen esas cosas. Es decir, podemos también decir, no se vengan por acá porque hay un montón de tráfico aquí en Insurgentes, no, váyanse por allá. Si yo no les digo esa información, se van a ir por allá y van a agarrar el tráfico. Es un ejemplo muy sencillo, un poco burdo, pero así funciona el contar historias, contar información también, digamos, ¿no? Compartimos las experiencias vitales. Entonces, en ese sentido, cualquiera puede escribir, no necesitan ser literatos, no necesitan estudiar letras. De hecho, al contrario, es otra afirmación peligrosa. Quien estudia letras no escribe, es increíble, es inaudito, cabrón. Tengo conocidos varios que no escriben, son especialistas en literatura y no escriben. Digo, ahí hay otros matices también, pero tienen intenciones de ser escritores y no lo son. Es muy raro. Pero bueno, así más o menos. ¿Alguien más tiene una pregunta? Allá, ¿verdad? ¿Tienes una pregunta? No. Allá atrás. Sí, ¿sí? No. Sí, un chico, por favor, pásenle el micro. Gracias. Ya sé. Andaban allá cotorreando. Gracias. Hola Samuel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Me gustaría preguntarte acerca de tu proceso creativo. ¿Cómo es que eliges los temas? ¿Cómo manejas los finales? ¿Cómo haces para que las letras se plasmen en la hoja en blanco? Ok, muchas gracias por tu pregunta. Muy buena también. Tiene que ver con varias cosas que he dicho y, por ejemplo, con Metal en específico, que es una novela que traigo aquí a la venta. Recuerden, 100 pesos. Ofertón. Por ejemplo, ahí yo me acuerdo muy bien, nunca me había hecho esa pregunta tan claramente hasta ese momento, que fue, ¿de qué voy a escribir a continuación? ¿Qué tema me interesa escribir, no? Entonces me dije, pues, y vi a mi alrededor y estaba así de, pues, ¿de qué hago? ¿Qué hago ahora, no? ¿Qué va a ser mi novela? Y lo tenía frente a mí, estaba así frente a mis ojos. Llevaba en ese entonces 10 años con mi grupo de metal, ¿no? Y justo lo que les acabo de decir, la experiencia vital de una banda de metal, ahí también dije, pues nadie había escrito de eso. No hay novelas, hasta donde tengo entendido, en el mundo, cabrón, que hayan escrito de heavy metal, novelas. No existen. Entonces dije, cabrón, nadie ha escrito. ¿Cómo es que nadie ha escrito de esto, cabrón? No lo entendía. Entonces dije, pues yo lo voy a escribir, ni modo, ¿no? Entonces, esa fue la primera. Mi mamá me está echando porras. Muchas gracias, jefa. Muy bien. Así tiene que ser. Entonces, sí hay novelas, por ejemplo, mexicanas, muchas gracias, que ya habían abordado el tema de las bandas de rock. Por ejemplo, Armando Vega Gil en Diario de Íntimo de un Guacarrocker habla de una banda de rock. Y aquí hay otro libro, también lo vi acá, ¿no? Que se llama Las Giras, de Federico Arana. Ese libro es de 1977. Ya había hablado de una banda de rock. Y está súper chido, los dos libros los recomiendo ampliamente a todos ustedes. Pero nadie había hablado de una banda de heavy metal. Entonces dije, pues me agarro de ahí, ¿no? Tengo un montón de experiencia de eso, pues lo plasmo, cabrón. Entonces, lo que sí hago muchas veces, insistiendo en eso, es la experiencia vital del día a día, la retomo, y hay un concepto que yo uso en mis talleres que se llama tuerce la realidad, que quiere decir que esta experiencia, por ejemplo, probablemente yo la escriba, ¿no? Voy a escribir que me estaban viendo y nadie hacía preguntas, y pues yo estaba así muy sacado de onda. Entonces, esa experiencia vital la tuerces, cabrón. Entonces, algo pasa extraordinario aquí, no llega, no sé, algo sucede y todos salen corriendo. O sea, qué sé yo, te inventas. Hay como hay un doble rasero entre la experiencia personal y la invención. Lo que decíamos hace un momento también, ¿no?
que sí me lo preguntaron, así de, ¿cómo le hiciste para escribir desde el punto de vista de una mujer? Pues yo dije, pues es que he convivido con mujeres, ¿no? O sea, las he visto hablar. Yo crecí entre mujeres, en mi caso muy particular, crecí entre mujeres. Más o menos tengo una idea mínima de cómo son. No soy una mujer, por supuesto, ¿no? Y me faltan cosas de la experiencia vital de una mujer, por supuesto que sí, ¿no? No pretendo hacer un tratado sobre eso en absoluto. Solo es un punto de vista de una personaje, pero así escrito desde el punto de vista de, Chamuco, es mi tercera novela que también, esa sí la encuentran, esa sí la pueden comprar en línea. Chamuco es la historia de un justiciero, o sea, de un cuate que se madrea a los del transporte público, a los criminales, cabrón. Entonces, esa es una fantasía que yo tenía, cabrón, ¿no? Así de, ching, estaría buenísimo que hubiera un Batman, ¿no? Un güey así, un Punisher, cabrón, un castigador. Pues yo nunca he matado a nadie, ¿no? Y menos en el transporte público, pero hemos visto estas noticias, hemos visto estos videos donde la gente se atrinchera y, lincha a estos güeyes, ¿no? Entonces dije, pues empecé a medio explorar el tema y tuve que inventarme toda la historia, o sea, pero aunque me pasó algo muy raro y ya nos extendimos un poco, pero te agradezco la paciencia. Me pasó algo muy raro cuando estaba escribiendo esa novela, cabrón. Hablando de cine, se me acercó una colega y me dijo, oye, ¿sabes qué? Estamos haciendo un documental sobre un justiciero, cabrón, de Ecatepec. Me dice, sé que tú eres de Ecatepec, me gustaría que me ayudaras a abordar el tema y tal. Total, le dije, oye, pues está buenísimo. Yo estoy haciendo una novela de eso también, cabrón. Dice, pues qué coincidencia. Entonces, yo le pregunté, ese proyecto la verdad se perdió, yo ya no supe qué pasó, no sé si sí lo hicieron, pero yo sí le pregunté, oye, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién es el personaje? ¿Quién es el justiciero? Me dice, lo único que te puedo revelar, cabrón, porque pues es información muy delicada, y como yo no tenía acceso, yo no conozco a un justiciero, si ustedes conocen uno, pues ahí me avisan. Pero ella me dice, el justiciero del que te hablo en realidad es una persona que era como un abogado, cabrón. O sea, que de día era como abogado y de noche era justiciero, cabrón. Yo dije, ¿neta existe eso, güey? Sí, sí existe. Y lo vamos a hacer su documental. Yo dije, no puede ser, cabrón. Pero entonces, yo me quise alejar, en este caso, me alejé de esa idea de un abogado, ¿no? Yo dije, no, ese no es el personaje que yo quiero narrar otro tipo de personaje. Tuve que inventar, me lo inventé, pero tiene obviamente una masa como de la realidad, ¿no? ¿Alguien más tiene una duda? Una última duda. Sí, claro, aquí es un gusto escuchar. Por favor. Buenas tardes. No, bueno, me empecé a cuestionar esta pregunta, pero bueno, aquí la pregunto. Por favor. ¿Alguna vez a usted le gustaría o le hubiera querido hacerle una continuación a una de sus historias de, por ejemplo, de que ahí de su libro de metal, usted no hubiera pensado en que también le gustaría hacerle una continuidad o hacer una historia pero dividida en partes? Muchas gracias. Sí, muy interesante también. Sí lo he pensado, de hecho lo tengo ya como proyecto. El de metal fue un libro que les decía, pues me abrió las puertas en muchos sentidos. Y lo leyeron algunos metaleros como consagrados de la escena local. Hay una banda de aquí que se llama Garrobos, que tocan hardcore metal y son muy chingones, ¿no? Entonces, el Lagarto, que es el vocalista, la presentamos de hecho acá en su momento, ¿no? Y él me decía, oye, ¿sabes qué? Está muy chido el libro, pero te faltaron 400 páginas. Hay un montón de vivencias que faltan, ¿no? O sea, y él lleva, pues, de trayectoria me lleva 15 años o 20, ¿no? Entonces, obviamente él tiene todavía más experiencia. Y justo dije, bueno, y además el final de esta de metal es muy polémico, siempre tiene mucha polémica, ¿no? O sea, como que se corta la historia en lo mejor, ¿no? Entonces, digo, spoiler, cabrón, ¿no? Pero está bueno, o sea, lo anterior está bien, esa parte no está tan bien, pero
me quedé con la espina de explorar más ese tema del metal, por ejemplo. Y entonces quiero hacer como una precuela, no una secuela, ¿no? Está de moda hacer como precuelas, las historias previas, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los proyectos que voy a embarcarme ahora es la precuela de Metal, ¿no? Donde narro la historia de uno de los personajes que están ahí y cuento como más y la cuento más extendida y ya con la experiencia que tengo ahora y desde otro punto de vista, ¿no? Justo. Pero sí, eso también pasa, definitivamente. ¿Alguien más gusta realizar algún comentario, pregunta? Aprovechen a los escritores. ¿Alguien más que pueda dialogar? ¿Tienen alguna asociación de grupo de escritores aquí en Ecatepec? No como tal una asociación, apenas se ¿O se están juntan? agrupando. Hay una antología que de hecho se va a repartir creo que en un momento que acaban de presentar en esta feria, que es la antología de escritores de Ecatepec. Apenas se están juntando como para trabajar juntos. Sí. Ya está, sí, ya está disponible, se va a regalar ahorita. Porque yo también escribo. Ah, ok. Y próximamente van a salir y primero Dios también lleguen aquí. Perfecto. A mí me encanta la historia. Ok. Entonces quisiera también pues integrarme a ustedes como a este grupo como escritores, ¿no? Sí, no es formalmente, o sea, no está formalizado, pero obviamente ahora sí que sí, vamos a se formalizarlo. juntan, ya se están juntando los creadores, claro. Incluso como el sindicato de pintores donde pertenecía Diego Rivera, Sí, Clemente Orozco y claro. todos ellos, ¿no? Sí, o el de músicos ¿Por qué y no demás. hacer una cosa así? Sí, también puede ser, por supuesto. Ándale. Pero Entonces, bienvenido, qué bueno que escriba y que traiga su trabajo. Sí. Después voy a traer uno. Sí, voy a traer uno, pero no me gustó. Mejor lo retiré. Pero sí voy a traer uno. Ok. Ya estamos mucho mejor. Sí, gracias. Vuelva a su trabajo. No lo deje. Si les parece bien, podemos cerrar esta sesión. Agradecerles mucho su atención, agradecerles a ustedes mucho ahora sí que el hospedaje que dan a los autores es súper importante, porque ¿qué haríamos los editores sin espacios así, ¿no? Donde podemos ofrecer nuestro material. Entonces, pues invitarlos a que compren Metal, que compren El sufrimiento de un hombre calvo hoy y después los otros libros de Samuel, y agradecerles mucho. Gracias, Samuel, por incluirme en tu presentación, y gracias a ustedes. Gracias. Fuerte el aplauso a nuestros buenos escritores. Es un gusto, un placer.